Soy el doctor Carlos Orozco y usted está con Vida Natural. En el alma, perdón y humildad, con fe, amor y esperanza. Estás con Vida Natural, aprendiendo con salud y amistad. Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a continuar hablando del manejo del trastorno de la obesidad. Para hacer un pequeño resumen, dijimos que la obesidad, que es uno de los mayores problemas de salud del mundo moderno, de la sociedad moderna, y que sus causas, lejos de ser entendidas, son ignoradas por la mayor parte del gremio médico, de los científicos y especialistas dedicados a manejar este problema. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a manejar los síntomas de la obesidad o las complicaciones de la obesidad y no la obesidad en sí misma. Como vimos, uno de los mayores problemas que tenemos cuando tenemos obesidad es que nuestro nivel hormonal está muy alterado y estamos teniendo una enorme dificultad para manejar nuestra glándula tiroides, nuestras glándulas del páncreas, la producción de la lipasa pancreática, así como la producción de la dihidroepiandrosterona a nivel de las glándulas suprarrenales y de las hormonas que nos ayudan a regular la producción de la enzima sensitiva de la lipasa y que nos permiten llevar un índice glicémico y una tasa de metabolismo basal adecuada a nuestro estilo de vida. Dadas las bases en el capítulo anterior, vamos a referirnos en este momento a qué hacer, qué pasa. Ya tengo obesidad, tengo un sobrepeso. Recuerden que sobrepeso es cuando el índice de masa corporal va de un 25 a 30% y una obesidad cuando el índice de masa corporal va más allá del 30%. Cuando ya tengo ese problema, pues entonces tengo que dedicarme a buscar las causas de este problema. Y las causas las vamos a analizar haciendo una historia clínica completa. Cuándo empezó mi problema de obesidad, qué generó ese problema de obesidad, cuáles fueron las causas emocionales que tal vez me llevaron a tener un trastorno de obsesivo compulsivo que me lleve a un exceso de alimentación, cuando cambié mi estilo de vida y dejé de hacer el ejercicio adecuado, o cuando mi organismo tuvo un trastorno hormonal que empezó a hacer que la insulina subiera tanto en sangre que empezara a acumular grasa y grasa en vez de quemar la grasa. Los exámenes fundamentales para empezar este estudio de la obesidad los vamos a encontrar, por supuesto, en el hemograma completo, que es lo que hacemos los médicos siempre. El hemograma completo es un examen de sangre general que nos dice la cantidad de hemoglobina que tenemos en sangre, nos dice cuántos glóbulos rojos tenemos, nos dice cuánta cantidad de hemoglobina hay en los glóbulos rojos y qué forma tienen esos glóbulos rojos. Además nos dice cómo está funcionando nuestra médula al producir sustancias de defensas como los glóbulos blancos, qué tipo de glóbulos blancos tenemos más, si son neutrófilos o son linfocitos, o si son glóbulos blancos de origen muy joven que están indicando un problema de inflamación de la médula ósea. Además de esto, también revisamos las plaquetas, que son junto con glóbulos rojos y glóbulos blancos, esa triada del hemograma completo que nos da una gran información. Seguimos, por supuesto, hacemos un examen de orina general. El examen de orina general nos dice qué pH tiene nuestra sangre, qué importante. Si tenemos un pH muy ácido en orina, si tenemos un pH menor de 6, quiere decir que nuestro organismo está trabajando con un exceso de acidez. Y el exceso de acidez produce inflamación, y la inflamación produce trastornos de las hormonas, de la glándula hipófisis, de la hipófisis anterior, de la hipófisis posterior, de la tiroides, del páncreas, de los suprarrenales. Entonces el examen de orina también es muy importante para saber que tenemos una acidez adecuada en nuestro cuerpo. Seguimos y hablamos entonces de un perfil lipídico. ¿Qué es el perfil lipídico? Le pedimos al laboratorio que nos haga un examen de colesterol, de triglicéridos, de colesterol de alta densidad que llamamos HDL, de colesterol de baja densidad que llamamos LDL.
Estos son el HDL, que llamamos bueno, y el LDL malo. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, el colesterol de alta densidad se relaciona con una buena salud porque es un colesterol que transporta mejor los nutrientes y hace que nuestro organismo pueda usarlos en forma adecuada. El colesterol de baja densidad calórica, el LDL, simplemente la acumulación de ácidos grasos en las células porque ya el organismo no los puede usar en esa forma. Pedimos un examen de azúcar en ayunas, glicemia en ayunas, lo más básico. Para pedir este examen de glicemia en ayunas, hay que recordar que tenemos que tener 14 horas de ayuno. Quiere decir que debemos dejar de comer a las 4 de la tarde del día anterior y hacernos el examen alrededor de las 7 o 8 de la mañana del día siguiente. El índice de glicemia en ayunas siempre estuvo hasta 110 miligramos por decilitro, digamos hasta hace unos 10 años. Ahora se ha variado y se piensa que el índice de glicemia en ayunas debe ser menos de 100. Yo todavía soy muy tolerante y pienso que hasta 110 los seres humanos todavía estamos en una buena condición metabólica para el azúcar. Además de esto, pedimos un examen que es bastante reciente. Es una determinación de la insulina en sangre en ayunas. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, la insulina en sangre en ayunas nos dice si estamos teniendo un buen metabolismo del azúcar en la sangre, en cada una de nuestras células. Si la insulina está normal, o sea, hasta 5, que es el rango que se da, quiere decir que nuestro organismo está haciendo un buen uso de toda la energía que recibe. Si está en más de 5, si está muy alto, quiere decir que hay un exceso de la producción de insulina, lo que va a conllevar a un exceso de la acumulación de grasa en las células grasas. Y esto, por supuesto, que va a ser un factor tremendo en el aumento de la obesidad. Pedimos que se nos determine testosterona libre. ¿Y qué es la testosterona? La testosterona es una hormona de origen masculino, pero que también está en la mujer. La testosterona libre nos da una indicación de la capacidad del organismo de convertir las hormonas mineralocorticoides de las glándulas suprarrenales en hormonas que pueden ayudarnos a un buen metabolismo, a tener un buen índice metabólico. Si hay una deficiencia de esta hormona, entonces también tenemos un trastorno en el metabolismo de las grasas. Pedimos el estradiol en las mujeres para saber cómo está funcionando ese eje hormonal que le permite a la mujer quemar la grasa y no acumular esas grandes cantidades de grasa, generalmente en las áreas de los brazos, en las áreas de los glúteos y en las áreas de la entrepierna. Las hormonas tiroideas vienen a complementar este test de exámenes. Entonces pedimos, por supuesto, el factor estimulante de tiroides que llamamos TSH, la T4, que es la prohormona de la T3, que es la triiodotironina. La triiodotironina es la que permite o la que hace que se utilice mejor el azúcar en las células de todo el organismo. Entonces, esta determinación de hormonas tiroideas es muy importante, digamos que casi la base de la cual partimos. Además de esto, hacemos una determinación de dihidroepiandrosterona. La dihidroepiandrosterona es una sustancia que es la precursora de las sustancias que van a ayudar más a bajar la acumulación de grasa para los hombres en el abdomen y para las mujeres en la región de los brazos, de los glúteos y de la entrepierna. Así es que una determinación de dihidroepiandrosterona va a ser muy importante. Y por supuesto en los hombres vamos a pedir una prueba de antígeno prostático, porque la prueba de antígeno prostático también nos habla de tener un buen metabolismo de las hormonas de las glándulas suprarrenales. Una vez que tenemos estos exámenes, pueden resultar en una excelente guía para el médico de qué es lo que tiene que buscar, de qué es lo que tiene que hacer, de qué es el tratamiento que va a instaurar en este paciente. Y por supuesto
que ese tratamiento va a estar directamente relacionado con estos exámenes. Así podemos corregir si hay algún trastorno a nivel de la tiroides, si hay algún trastorno a nivel de las glándulas suprarrenales, si hay algún trastorno a nivel de la acidez determinado por medio de la orina, o si tenemos un trastorno a nivel del azúcar o de la insulina. Y ahí ya podemos trabajar con lo que se llama el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Bueno, el índice glucémico es la respuesta del aumento del azúcar que da el organismo después de que yo como. Y después de comer va a haber un aumento enorme del azúcar en la sangre. Este aumento del azúcar lleva a un aumento de la insulina y entre esos dos se define el índice glucémico. Si yo tengo un índice glucémico muy alto, entonces tengo que cambiar un poco la alimentación de ese ser humano para que logre mejorar ese índice glucémico. ¿Qué alimentos son los que mayor índice glucémico dan? Bueno, eso es algo que hemos hablado siempre en medicina natural. Y por supuesto que nos enfocamos directamente a los alimentos que tienen mayor reacción en la producción de azúcar. Ahí están todos los cereales, sobre todo los cereales inflados. Tenemos ahí todo lo que son carbohidratos, como los purés de papa, como los purés de yuca o los purés de verduras muy harinosas, que nos dan ese tipo de problema. Tenemos el pan blanco, tenemos el arroz blanco y tenemos los alimentos a los cuales se les ha adicionado una buena cantidad de azúcar. Y aquí entra en juego otra cosa interesante, una moda que ha venido a apoderarse en la industria alimentaria de hacer productos bajos en grasa. Resulta que la mayor parte de productos que tienen baja cantidad de grasa, como la leche que ustedes encuentran ahí con baja cantidad de grasa, o otros alimentos que dicen que son bajos en grasa, son compensados con azúcar, generalmente con azúcar que viene del maíz o con azúcares que vienen de otras frutas, y esto hace que aumente mucho su índice glucémico. Vean qué interesante. Entonces, en vez de darle al organismo la grasa necesaria que lleva el ácido linoleico, que es necesario para metabolizar el azúcar, le damos azúcar sacarosa o jarabe de maíz, que aumenta muchísimo el aporte de calorías y que va a dar más trastorno que si dejáramos el alimento con la cantidad de grasa natural que venía. Tenemos así un panorama realmente desolador para los seres humanos, porque en vez de estar mejorando la alimentación, quitándole las grasas a los alimentos, estamos alterando, desbalanceando el alimento y haciendo que el organismo se enrede más en el metabolismo de esos alimentos y produzca mayor problema de obesidad. Otros factores que tenemos que tomar en cuenta son el ejercicio, la dieta y el ejercicio. Vamos a hablar un poco entonces de tratamiento de los problemas de la obesidad. Y en el tratamiento de los problemas de la obesidad vamos a ser muy claros. Está bien definido en este momento que el ser humano lo que tiene que hacer es tratar de mantener un índice de azúcar estable durante todo el día. Cuanto más estable sea nuestro nivel de azúcar en la sangre, menos picos va a haber de insulina alta y menos acumulación de grasa vamos a tener. Cuando hacemos periodos muy grandes de ayuno, pasamos mucho tiempo sin comer, hacemos que el índice de azúcar baje mucho. Al hacer esto, se estimula la producción de insulina, entonces viene una cantidad de insulina que nos provoca hambre. Al comer, vamos a hacer que esa insulina use un poco del azúcar que comemos en darnos energía, pero la otra gran cantidad de azúcar, en vista de que la insulina sirve para acumular energía, va a producir una cantidad de grasa enorme. Es así que se recomienda la dieta de 5 tiempos. Entonces debemos desayunar por la mañana
Y hablemos de una vez del desayuno. ¿Cómo debe ser el desayuno del ser humano para mantener un peso adecuado? Pues siempre se nos había dicho, o por lo menos es una costumbre decir que el ser humano debe desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo. ¿Qué importancia tiene esto? Vean qué interesante. El desayuno debe ser la comida más fuerte que tengamos los seres humanos. La mayor cantidad de calorías y la comida más pesadita que debiéramos comer, debiéramos tenerla durante el desayuno, porque es la mejor hora para apropiarnos de los alimentos que nos van a dar energía durante todo el día. Si usted quiere comer fuerte, comer bien, entonces desayune bien. Pareciera que ese desayuno de gallo pinto, ojalá con arroz integral y huevo y tortilla, y su bebida favorita, que ojalá fuera agua dulce con limón y jengibre, café en pequeñas cantidades, ya sabemos que no hace daño, o un té de hierbas, sería la mejor manera de desayunar. Si usted quiere desayunar huevo, perfecto, es una buena forma, pero por favor no desayune cereal, y menos cereal con leche, porque la leche está descremada, porque la leche está desvitalizada, y el cereal también, al hacer esa mezcla de cereales y llevarla a deshidratación y luego a un proceso de insuflación para que quede crujiente, se destruyen todas las vitaminas y se destruyen todos los nutrientes que tienen los alimentos. Lo que usted va a comer es algo que tiene un índice de glucémico muy alto, que va a producir mucho azúcar. Entonces eso es algo lo que debe evitar. También se deben evitar todos los alimentos que les damos a los niños para que vayan a la escuela, hacerles un jugo de caja, un jugo de paquete, que están con exceso de cantidad de azúcares, con color y sabor artificial, y que no son la imagen que se presenta en la etiqueta, que se ven unas frutas hermosísimas, frescas. No, lo que está ya dentro de esa caja ya no tiene ningún valor nutritivo. Ojalá pudiéramos mandarles un refresco de mora, un refresco de piña o de cas, o un jugo de frutas, de varias frutas mezcladas. Eso es lo que tenemos que recordar y retomar los seres humanos de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestras costumbres, para hacer un desayuno adecuado. La merienda es una buena costumbre. La merienda durante la mañana debería ser de frutas, 2 o 3 frutas durante la mañana, que idealmente debe ser un solo tipo de frutas. Cuando ustedes tienen la ingesta de diferentes frutas, deberían tratar de que las frutas sean o dulces o ácidas. Cuando mezclamos frutas dulces con ácidas, ya sabemos hace mucho tiempo que hay una fermentación en el intestino que hace que no haya una buena absorción de nutrientes y que lejos de favorecer la salud va a alterarla. Pero sí, la merienda debe ser básicamente de frutas. Pasamos al almuerzo. Y en el almuerzo ya sabemos también los seres humanos que tenemos que eliminar los alimentos refinados. Pues el arroz blanco, las pastas refinadas no tienen nada que hacer dentro de la alimentación natural del ser humano. Si comemos arroz, debemos comer arroz integral. Si comemos pastas, debemos comer pastas integrales. Y por supuesto, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los frijoles blancos siguen siendo alimentos de gran valor nutritivo para el ser humano. Por ahí hay un trabajo muy lindo de un par de especialistas, los lectores de Ammon, que hacen una correlación entre la mezcla de alimentos y la salud del ser humano, y recomiendan no mezclar los 3 grupos básicos de alimentos. Recomiendan no mezclar las proteínas con carbohidratos y no mezclar proteínas, carbohidratos y ensaladas, porque esto da mucho trastorno. Se rescata de ese trabajo que la antidietas, que así se llama, es probablemente una de las mejores formas de mantenernos sanos. Entonces podríamos comer una proteína y ensaladas, o un carbohidrato y ensaladas, y esto nos daría una gran ayuda. Rescatemos que el almuerzo debe tener un 50% de comida cruda, y para comer comida cruda los seres humanos solo podemos
recurrir a la ensalada de todas nuestras legumbres, todo lo que se pueda comer crudo, que debemos aderezar con un poco de aceite de oliva, con vinagre balsámico, con un poquito de limón y un poquito de sal marina o sal rosada. Ese es el almuerzo ideal. ¿Y con qué lo acompañamos? Lo debemos acompañar, ojalá, con agua antes del almuerzo o después del almuerzo. Y mientras almorzamos, no debemos estar tomando ningún líquido. Ojalá que no tomáramos refrescos llenos de azúcar en el almuerzo. Ojalá que aprendiéramos a masticar 30 veces cada bocado. Ustedes imagínenselo, una cucharada de comida y masticar 30 veces. 30 veces. Hay un adagio en la medicina natural que dice: el ser humano debe tragarse los sólidos y masticar los líquidos. Eso quiere decir que cuando uno come comida sólida, debe masticarla y masticarla y masticarla hasta que esté líquida. Y que cuando uno toma agua o líquidos, uno debiera tomar el líquido y hacer como que lo está masticando un rato. Esto genera saliva, y la saliva es una enzima que va a ayudar a que la digestión sea más adecuada. Esto es con respecto al almuerzo. Un comentario importante: no echen a perder un buen almuerzo, una buena comida con un postre, por favor. El postre es una invención de los últimos 100 años probablemente, en la cual no hay ninguna base de tipo nutricional que indique que es conveniente. Los postres son generalmente grandes cantidades de azúcar con productos lácteos que van a aumentar la fermentación, la putrefacción de los alimentos en el intestino y que van a alterar más el proceso de la digestión de los alimentos. Entonces, por favor, es una cuestión de educación dejar o eliminar los postres después del almuerzo y después de la cena. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si queremos tomar algo después del almuerzo, después de la cena, entonces tomemos un té de hierbas, una menta, una hierbabuena, una manzanilla, una juanilama o un té de naranja, de lo que ustedes quieran, después del almuerzo, ojalá sin azúcar, y eso va a ser una digestión más adecuada. Pasando el almuerzo, viene la tarde. La tarde puede tener otra merienda. Esa merienda de la tarde puede ser otra fruta, o podría ser un pastelillo o una galleta integral o un palito de ajonjolí integral, o podría ser una bebida caliente como una tisana, otra vez el té de hierbas, para dar paso a la cena. La cena nunca después de las 7 de la noche. Vital. ¿Por qué? Bueno, porque después de las 7 de la noche el organismo ya baja todo su nivel metabólico y todo lo que comamos después de las 7 de la noche lo vamos a ir acumulando en grasa. Y yo me acuso de haber sido durante muchos años indisciplinado y haber comido más de noche que de día, y probablemente a eso debo mi sobrepeso. Yo estoy en el índice del sobrepeso de ahí por los 29,5 a 30% de índice de masa corporal. Es algo que tengo que controlar y que traer este programa acá y estudiar y leer páginas y páginas y páginas de los estudios y de los comentarios que hay sobre la obesidad me ha traído el conocimiento y la capacidad de controlar ese sobrepeso, sobre todo teniendo en cuenta que ya después de los 50 años ya es mucho más difícil bajar peso. Después de los 50 años cambia mucho la producción de hormonas y los seres humanos tenemos una enorme tendencia a aumentar de peso. Eso se ve muchísimo en las mujeres después de la menopausia y hacen unos cuadros de obesidad muy difíciles de manejar. ¿Qué tenemos que decir de los medicamentos que ayudan a controlar el peso o que se venden para controlar el peso? Bueno, es muy frecuente que a los médicos las personas nos pidan
Doctor, por favor, ¿me puede hacer una receta de esas especiales, de las verdes, para que me recete un medicamento para bajar peso? Se llaman anfetaminas. ¿Qué son las anfetaminas? Las anfetaminas son sustancias que aumentan la producción de norepinefrina y dopamina. Estas sustancias se producen en el hipotálamo. Es una glandulita que tenemos los seres humanos en el cerebro. Y la producción de norepinefrina y dopamina hacen que se disminuya el apetito y que se disminuya la ansiedad y la angustia. Entonces, las personas con frecuencia, cuando toman estos medicamentos, pueden ayudarse a controlar la forma de comer, a comer menos cantidad, y pueden fácilmente eliminar 1 o 2 comidas al día. Con mucha frecuencia vemos que estas personas tienen una disminución efectiva del peso. El problema de estas sustancias anfetaminas es que producen adicción. Si ustedes piensan, ¿por qué los seres humanos fuman? ¿Por qué un ser humano toma licor en grandes cantidades? ¿Por qué un ser humano usa drogas como la marihuana? ¿Por qué un ser humano usa drogas como la cocaína si sabemos que son tan fuertes? ¿Y por qué se usan la heroína y otro montón de drogas? Bueno, estas sustancias se llaman alcaloides. Producen aumento de la dopamina y la norepinefrina y producen sensación de bienestar. Todos los que hemos fumado alguna vez, y yo también participé de ese gremio durante algunos años de mi juventud, sabemos lo placentero que es, lo agradable que es la sensación de fumar, y vamos a decirlo claramente. Igual siente la persona que toma alcohol, del placer de tomarse esas cantidades voluminosas de alcohol, porque le dan una sensación de paz, de bienestar. Igual sucede con la marihuana, y eso sucede con la cocaína y con los heroína y todas las otras drogas. Es como una necesidad del ser humano de llegar a un estado de mayor tranquilidad y paz. Bueno, eso es lo que provocan estas sustancias. Por eso tienen control bajo recetas especiales que manejamos los médicos. Entonces, cuando están bajo el efecto de estas anfetaminas, las personas logran bajar peso, pero apenas se elimina el medicamento, vienen los efectos secundarios, el síndrome de supresión, y entonces viene una ansiedad peor, y con frecuencia la persona vuelve a comer más que antes y aumentar el peso más de lo que tenía antes. Esto aparte de los efectos secundarios propios de las sustancias, porque tienen efectos secundarios como taquicardia, algunas veces depresión, algunas veces dan sudoraciones o temblores, y ponen en riesgo a las personas cuando tienen algún trabajo delicado. Entonces son sustancias que no recomendamos. Con frecuencia hacemos recetas cuando alguien está muy desesperado, pero no es lo más conveniente. Cabe rescatar aquí un medicamento que se estuvo introduciendo hace como unos 20 años, ustedes lo deben recordar mucho. Es el Xenical o listatina. El Xenical lo que produce es una disminución de la enzima lipasa pancreática. Entonces disminuye el metabolismo de las grasas, y las deposiciones del ser humano estaban con más grasa, porque al no poder metabolizarla, el intestino la eliminaba, y así se elimina la absorción de grasas en el intestino. Diríamos que es uno de los medicamentos que más cerca estuvo de ayudar a las personas a lograr un control adecuado de su peso. Algunas veces provocó diarreas, dolores abdominales, trastornos gastrointestinales, y esto hace que haya ido cayendo en desuso. ¿Qué más podemos hablar del control del peso a través de los diferentes métodos? Bueno, muy de moda la cirugía bariátrica, o sea, la cirugía en la cual se hace una operación en el estómago, donde una parte del intestino delgado, ya del yeyuno ilio, que es la segunda parte del intestino delgado, se pega al estómago, se perfora el intestino y se perfora el estómago, y se pega ahí para que los alimentos
hagan un cortocircuito y pasen directamente del estómago a la segunda porción del intestino delgado, y así se evita todo el proceso de absorción en el duodeno y en la primera y gran parte de la segunda porción del intestino delgado. Es muy efectiva. Sabemos que las personas realmente logran bajar muchísimo peso cuando se hace la cirugía bariátrica, y es un procedimiento totalmente válido cuando hay una obesidad mórbida, cuando es demasiado y han fallado las otras técnicas. Yo creo que es una muy buena alternativa que tenemos los médicos y que tienen los pacientes cuando hay mucho problema. Sí hay que decir que hay efectos secundarios. La cirugía bariátrica puede dar hernias abdominales, puede haber obstrucciones intestinales, puede haber necrosis intestinal y puede haber inflamación intestinal secundario a un exceso de comida cuando se ha tenido este tipo de cirugía y la persona no ha logrado tener un buen control o no ha tenido la educación suficiente para controlar su forma de comer. Hay que rescatar que hay un trastorno obsesivo, un desorden obsesivo compulsivo en las personas que comen y comen sin darse cuenta, o que comen por un trastorno ya básico de su personalidad. Y aquí siempre tenemos que echar mano a todo lo que es la ayuda desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico para lograr tratar de encontrar las causas de este trastorno obsesivo compulsivo. Se cree que algún trastorno durante la infancia pudo haber dado una alteración en la personalidad que llevara a ese ser humano a tener una obsesión por la comida y que puede haber llevado a estos seres humanos a la obesidad. También se habla de factores genéticos, de factores familiares que no están bien determinados. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de certeza de qué provoca este trastorno. Y sí, el médico debe estar muy atento a detectar si hay un trastorno obsesivo o compulsivo para ayudar a este paciente a través de el soporte emocional, el soporte psiquiátrico, que de ninguna manera debiera incluir drogas, sino debiera incluir un conocimiento fuerte, exhaustivo de lo que está causando su problema. La meditación, qué interesante, junto con el ejercicio son probablemente las dos mejores formas de lograr la relajación de esos trastornos obsesivo-compulsivos. Cuando tenemos un ser humano y lo enseñamos a tener la paz de la meditación y llevarlo a una buena meditación, generalmente logramos que esa persona haga un insight, o sea, un conocimiento, un autoconocimiento muy bueno de lo que se está pasando y cuáles son los problemas que más lo aquejan. En resumen, diremos que este problema de la obesidad, del control de peso, es un problema complejo que incluye todo el organismo, que incluye nuestro cerebro. Hay estudios hechos con resonancia magnética nuclear y con una escanografía de emisión de positrones, se llama, en el cual se logra detectar que hay trastornos en la oxigenación cerebral. Daniel Amen es un médico extraordinario que ha tenido la bendición de poder hacer miles y miles y miles de estudios de emisión de positrones, y él es un abanderado, ven qué interesante, de que a través de la buena oxigenación del cerebro, a través de cambiar el cerebro, podemos cambiar nuestra vida, podemos cambiar nuestro cuerpo. Y ese cambiar nuestro cerebro implica el conocimiento de las normas más básicas de la vida. Cuando uno lee a Daniel Amen y se refiere él a los trastornos en general del ser humano, dice: una vida serena, una vida tranquila, una alimentación sencilla, una buena cantidad de ejercicio, una buena relación con los seres humanos, con el hermano que está al lado, con la prima que está del otro, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el jefe.
Ese equilibrio probablemente es el que mejor nos hace oxigenar el cerebro, y un cerebro oxigenado es un cerebro sano, y un cerebro sano da un cuerpo sano. Imagínense que es tan importante la hidratación del cerebro y la oxigenación del cerebro que en los estudios que ha hecho el doctor Amen de cómo afecta la deshidratación y la oxigenación del cerebro, él es radical al decir: si los seres humanos mejoramos la actitud hacia la vida de todos los días, hacemos un poco de ejercicio, comemos bien, oxigenamos bien nuestros células cerebrales y tenemos una relación armoniosa con nuestro medio ambiente, la enfermedad sencillamente desaparece. Y estamos hablando de la enfermedad, de la epidemia de la obesidad. Ha sido para mí muy placentero preparar este programa. Espero que les sirva mucho. Vamos a seguir hablando continuamente acá en su espacio de la red, para que usted siga teniendo el conocimiento necesario para llegar a un buen control de su peso. Recuérdelo y revíselo cuantas veces sea necesario para que usted llegue a tener ese conocimiento ya en cada una de sus células, y sea cada una de sus células la que se encargue de irse autocontrolando. Muchas gracias. Ver en el alma perdón y humildad, con fe, amor y esperanza. Estás con vida natural, aprendiendo con salud y amistad.